el hecho de verlos acá en esta tarde para que disertemos un poco acerca de este tema que es bastante apasionante y que nos va a generar pues muchas respuestas, pero también muchas inquietudes, reflexiones y preguntas. También estoy muy contento como Hugo y realmente esperamos pues poder compartir un rato con muchísimas inquietudes y con grandes posibilidades. Llevamos varias semanas con Hugo como soñando este espacio, preparándonos, conversando previamente y sentimos que va a ser algo muy vivo realmente, donde esperamos una participación muy fuerte de ustedes. Estos conversatorios son organizados por el periódico Vivir en el Poblado. Hoy vamos a tratar de concentrarnos en el placer y las adicciones. Yo traje aquí un pastel, se decía antes, con algunas de las inquietudes que surgen cuando se habla de este tema. Uno quisiera de una vez saltar cuando dicen adicciones y decir, bueno, ¿cómo hago para salvar a mi hijo, a mi hermano, a mi novio, al que sea? ¿Qué es el placer? Hay una explicación desde el punto de vista neurológico o neurobiológico del placer, pero el placer acompañado al ser humano en toda su historia. De hecho, hay muchos autores que desde siglos y años antes de Cristo han hablado precisamente de lo que es el placer relacionado con la satisfacción y con la posibilidad de que la persona vaya teniendo unos logros inicialmente en algunas necesidades. Se habla de algunas necesidades o de algunos aspectos necesarios como la comida, la alimentación, el abrigo, otros que pueden ser naturales pero no tan necesarios como las artes, la satisfacción sexual, y otros no naturales y no necesarios como por ejemplo las adicciones. Ahorita podemos ahondar un poco en cuanto a toda esa estructura, cómo está organizada. Pues yo quisiera de pronto que en esa parte, desde la medicina antroposófica, Jorge nos diera también una mirada para que vamos contextualizando todo esto y después nos metemos en aspectos mucho más profundos de esa parte de la ciencia. Sí, nos parece interesante tener dos puntos de vista, el del toxicólogo, que está íntimamente relacionado con todos los procesos bioquímicos, digamos así, y el de la medicina antroposófica. La palabra antroposofía, si la definimos desde su etimología misma, es muy sencilla, porque significa Sofía, sabiduría, antropos, hombre, y es un modelo de pensamiento que surge en la Europa central a principios del siglo pasado con un pensador que se llama Rudolf Steiner, y quien propuso una perspectiva del hombre que amplificaba de alguna manera la filosofía de la época de finales del siglo XVIII y XIX, y que lleva como a tener una perspectiva ampliada de lo que es el ser humano. Y si la pudiéramos sintetizar de una manera así burda, podríamos decir que la imagen del hombre que tiene la antroposofía es que el hombre es un ser humano triple, constituido no solamente por una corporalidad que podemos ver o palpar, sino que también tiene un aspecto anímico, podríamos llamarlo el alma, pero un aspecto existencial más elevado. Ese hombre constituido por cuerpo, alma y espíritu, de alguna manera tiene un estado de equilibrio en la medida en que el alma se despliega de una manera armoniosa a través de esta corporalidad. Y podríamos decir que una situación de salud sería una situación en la que los órganos están como en un estado de placer, en un estado de silencio, ¿sí? Los antiguos decían que la salud es el silencio de los órganos, que cuando uno de nuestros órganos se expresa en un momento dado, o dicho de otra manera, cuando la conciencia que debería vivir en la cabeza, en principio en el sistema neurosensorial, lo llama Steiner, cuando esa conciencia se desplaza a otro sitio, yo tengo un estado de, por lo menos de desequilibrio o de búsqueda del equilibrio. Si uno lee un poquito de Epicuro se da cuenta que para él el placer era un estado de armonía en el que el organismo realmente había conseguido como superar los desequilibrios, estar fuera del desequilibrio y entrar en un estado de armonía que está muy cercano de la manera como, por ejemplo, luego Freud va a hablar de placer opuesto a displacer y a esa polaridad que luego el psicoanálisis va a plantear. No sé por qué en el caso de la toxicología me imagino el placer como algo que está ligado a la excitación.
corporal. Es que precisamente hoy en día el placer está muy ligado a esas emociones fuertes. O sea, están procurando que la persona tenga emociones fuertes, mire, y debemos dar lectura a todas las nuevas situaciones en lo que lo llaman los autores la civilización posmoderna o el posmodernismo, en el cual se ve que las emociones son intensas y de muy corto plazo. Entonces la persona empieza a tener unos satisfactores o unos placeres muy cortos y está trabajando de esa manera. Hoy en día, con tanta comunicación, con tanta información, mire que la capacidad de asombro se está perdiendo. Desde ese punto de vista, estamos explicando en la neurobiología del placer, hay unos circuitos que se activan. Uno lo puede activar, por ejemplo, si a ustedes les gusta este espacio y lo están disfrutando plenamente, uno se siente tranquilo, satisfecho y con algún nivel de placer. Las personas que nos gusta leer o las personas que les gusta la música, etcétera, empiezan a discurrir esas emociones o esos placeres. Pero hoy en día están llevándonos a nosotros a sentir las emociones de una manera muy corta, subirnos, emocionarnos con ello, pero muy rápidamente entonces bajar. Por eso la próxima emoción ha de ser más fuerte, y eso más o menos es lo que va pasando cuando se entra en contacto con una sustancia tóxica o cuando se entra con una conducta no tóxica que desencadena una adicción. En ese orden de ideas, complemento un poco, Hugo, me recuerda a un pensador italiano que se llama Paul Virilio, que tiene un texto hermosísimo que se llama El arte del motor, y que analiza el problema de la velocidad en la época actual y trabaja muchísimo sobre Nietzsche previamente, cuando planteaba lo que importa al hombre moderno ya no es el placer, sino el ser excitado. Estamos buscando siempre como momentos de excitación que, como ya lo expresaba claramente Hugo, son cortos, son temporales, pero que no conducen a un estado de tranquilidad. No sé, se me ocurre que en esto, en las dos visiones que aparentemente eran tan distintas, pero finalmente se complementan, tiene mucha incidencia la voluntad. O sea, yo decido si quiero más placer del que estoy recibiendo. Porque ahí de una vez un poco nos lanza Esteban al siguiente aspecto, donde yo también voy a invitar a Hugo luego, que tiene que ver con el deseo. Porque finalmente si uno lo mira como en un ordenamiento que tiene que ver también con el proceso evolutivo del niño y del ser humano, los primeros impulsos que tenemos antes de tener voluntad los podríamos llamar de alguna manera impulsos instintivos. Nacemos con una serie de impulsos con los que vamos creciendo y luego empezamos a aprender por imitación una serie de conductas que de alguna manera tienen que ver con lo instintivo, lo pulsional o los impulsos, y que luego desembocan a lo que podríamos llamar el deseo. ¿Sí? Y ese es un tema maravilloso donde todavía no me voy a detener. No, fui yo el que me anticipé con la voluntad. Claro. Porque tú tienes razón, pues para llegar a la voluntad, estaba pensando como adulto mayor, ¿sabes? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se llega a la voluntad? Cuando los seres humanos llegamos a este planeta, de alguna manera estamos, dicen los estudiosos, sometidos a la dualidad, y está muy ligada también a la posibilidad de elegir entre dos caminos. Estábamos hablando mucho con Hugo sobre una idea bien bonita que posiblemente vamos a poder tocar más adelante, que tiene que ver con ese impulso que vive en el ser humano que se llama libertad. Si lo lleváramos todavía más allá, podríamos hablar de elegir entre el acto moral, el acto correcto, el acto bueno, o el acto inmoral, entre el bien y el mal, si lo quieren llevar allá, ¿sí? La voluntad siempre se va a mover entre esas dos opciones. El niño va madurando allí en los primeros años de vida, y luego, cuando aparecen otras fuerzas anímicas, tiene la posibilidad de conducir esa voluntad. Pero volvamos a lo de instinto, impulso, ¿cómo llegamos a la voluntad? Él nos explicó muy bien esa tríada, llamémoslo así, Vale. de pensamiento, sentimiento y voluntad. Pero usted habla en otros términos muy toxicológicos. No, más neurobiológico. Perdón, neurobiológicos. Instinto, impulso, pulsión. Sí, ¿Qué es eso tan realmente animal? es que nosotros tenemos en nuestro sistema de maduración cerebral
En nuestro sistema de maduración cerebral, como ahora lo mencionaba, entre los primeros 7 años se va formando la voluntad, hay unos aprendizajes por modelos, de hecho, ya en un segundo momento, entre los 7 y los 12 años aproximadamente, los niños aprenden mucho por modelaje, o sea, por modelamiento, de ahí la importancia de los ejemplos en la familia. Y eso es muy claro y muy verídico. Hay 2 elementos fundamentales en la parte de prevención de factores protectores para el inicio de consumo de sustancias o psicoactivas o de conductas activas. El uno es la familia y el otro son los grupos de pares, o sea, los amigos y el entorno. Precisamente los sistemas neurobiológicos van madurando en la medida en que a nivel de la corteza del cerebro y sobre todo la corteza prefrontal se van madurando todos estos circuitos. Entonces nosotros actuamos inicialmente por impulso, somos animales que por impulsos vamos, y los impulsos de la emoción, de la alegría, de expresar los sentimientos. Mire que por ahí dicen que los niños y los borrachos son los que dicen la verdad. El niño actúa por impulso, inicialmente porque está así, luego se va formulando la voluntad, va viniendo esa maduración cerebral, entonces a ese nivel va empezando a desarrollar lo que es la prudencia, la responsabilidad, otras cosas. Cuando se entra en contacto con las sustancias en edades tan tempranas, se altera precisamente la maduración cerebral. Y de hecho hace poco salió, hace 20 días, un mes, en uno de los periódicos del país, salió un artículo sobre una investigación en donde demostraba que el inicio de consumo de marihuana en los menores de 18 años afecta la maduración del cerebro. Entonces nuestros chicos hoy en día, por la velocidad con que están creciendo y como están teniendo contacto con información y todo eso, creen que ya tienen la toma de decisiones a los 11 años, a los 12 años, a los 13. Esos circuitos van en pleno proceso de maduración. Si algo empieza a entrar ahí, empieza a interferir, entonces se empieza a afectar la voluntad. Lo que estaba diciendo Jorge, que hoy en día en nuestra sociedad postmoderna es algo que está bastante enredado, entonces los circuitos, incluso desde el punto de vista de los receptores y todo eso, empiezan a no estar adecuadamente armonizados. La armonía que habla Jorge, que cuando algún sistema habla es porque no está armónico. En la parte cerebral pasa exactamente eso. En los circuitos cerebrales, sobre todo a nivel prefrontal, en donde uno tiene el control, la maduración y todo esto, se comienzan a afectar con el consumo temprano de algunas de las sustancias. Marihuana puse el ejemplo, pero igual, por ejemplo, es válido para el alcohol. Por eso es que estamos haciendo campañas de prevención del inicio del consumo de alcohol en menores de 18 años, porque es que la maduración cerebral va más o menos hasta los 20, 22 años, y se afectarían todos estos circuitos. Entonces se afectaría toda la voluntad, la toma de decisiones, la memoria, aprendizaje y otras cosas que tienen que ver ahí, el deseo y demás. Usted habló ahora, voy a mencionar lo que usted dijo, pero le voy a preguntar al doctor Vega. Doctor Gallego, usted hablaba ahora de la importancia de la familia como reflejo en los procesos de desarrollo de los instintos. Ya va para allá. El proceso de reflejo de las familias me suscita una curiosidad, doctor Vega, y es que a uno le dicen familia y uno tiende a pensar en la familia clásica, papá, mamá, hijos, pero hoy en día las familias tienen unas composiciones completamente distintas, niños que viven con los abuelos, niños que viven con el padrastro, la madrastra, con hermanitos medios, llamémoslos así, niños que viven con las tías o tíos, bueno, niños que viven en familias homosexuales o familias, dijéramos, que están fuera de lo convencional. Hay una manera de pensar en la familia, o sea, debe haber una familia mejor que otra, hay unas familias mejores que otras. Esa necesidad de que el niño tenga una familia que le sirva de reflejo para su maduración y su formación, ¿se está cumpliendo hoy en día? ¿O el concepto? Indudablemente, o sea, por lo menos muy modificado, muy transformado, pero dentro de eso, o sea, cabe la esperanza. Yo pienso que siempre que haya un núcleo que cobije, algo que acoja a este ser humano en ciernes, este ser humano que está creciendo y que él tenga la posibilidad de, los estudiosos de la psicoterapia antroposófica hablan de que un niño necesita un adulto con un yo más o menos bien asentado, con un yo coherente, que con solo tener un contacto
más o menos rítmico y permanente con este adulto, tendrá la posibilidad de saber, claro, yo puedo llegar a ser un adulto con un yo coherente. Y ahí, a pesar de todas las variantes que mencionaste y de todas las dificultades que nos plantea esta cultura moderna, yo mencionaría algo que traigo justamente en la columna que aparece hoy en el periódico y que justamente la hicimos para reforzar este tema, este conversatorio, y se ha estudiado claramente cómo existen una serie de factores que de alguna manera alteran la posibilidad de que el niño construya correctamente su casa para albergar ese yo. El primero, violencia física, maltrato de cualquier orden al interior de la familia o del vecindario o de la escuela. Eso golpea fuertemente esa posibilidad del niño. Segundo, y mucho más frecuente de lo que nos imaginamos, violencia sexual. Estamos llenos de niños y de niñas mal tocados, abusados, no bien cobijados, y eso deja un rayón, para decirlo en términos simples, muy fuerte en el alma humana que de alguna manera debe ser trabajado y evidentemente puede ser sanado, puede ser reestructurado. El tercero tiene que ver con otro aspecto bien frecuente en nuestras familias, abandono. Y no solamente es abandono físico, yo puedo vivir con mis dos papás o con toda mi familia, ¿sí? Pero puede haber abandono afectivo y una vez se acuerda de lo que mejor ha vivido. Yo, como muchos de ustedes, soy miembro de una familia numerosísima, 9 hijos, ¿sí? Yo era el tercero, ya soy el mayor, los dos mayores ya están en el mundo de arriba y evidentemente a mis hermanos menores les tocó mucho más duro. Les tocó una mamá veterana, cansada, un papá ocupado. Y mis dos hermanos menores tuvieron conductas adictivas severas. No me da pena decirlo, yo creo que todos en nuestra cultura, en nuestra sociedad tenemos el primo, el hermano, el pariente que ha tenido grandes problemas con las adicciones. Es un problema común en nuestra cultura, ¿sí? Y uno se pone a analizar, y en el caso de mi familia hubo abandono afectivo. Ese es un aspecto crucial en la cultura moderna. Y el cuarto aspecto, también bien presente, sobre todo en los estratos más altos, se llama exceso de afecto, o se puede llamar también falta de límites. Esos hijos únicos que todo lo tienen, esos papás que no son capaces de decir no. Esos 4 factores me parecen determinantes y en un momento dado podremos volver sobre ellos desde otra perspectiva. Sí, hemos observado, o sea, acá en nuestra ciudad, la pregunta es muy importante. En nuestra ciudad, en los últimos 20 años, todo ese cambio cultural ha influido de una manera importantísima en el desarrollo de la infancia, preadolescencia y adolescencia de nuestros jóvenes. De hecho, los perfiles de los jóvenes nuestros hoy en día son muy similares en cuanto a manejo de lenguaje, de actitudes, de corporalidad, de toda esa influencia que viene de la década de los 90, o sea, del problema de narcotráfico, de comenzar a obtener algunos bienes materiales de manera fácil o metiéndose los jóvenes en algunas actividades ilícitas, etc. O sea, todo eso sí está incluido. Y hay investigaciones mundiales que lo demuestran. De hecho, este libro que está acá en la primera, de primerito ahí, que es uno de los pasteles míos, habla, por ejemplo, que la violencia social y la estructuración de la sociedad y la estructura social como tal son factores determinantes para el origen de las conductas adictivas en muchas de las sociedades. ¿Qué es una adicción? ¿Cómo se define una adicción? Una adicción puede definirse como una conducta o un comportamiento, porque hoy estamos hablando más de conductas adictivas que de sustancias adictivas, puesto que ya están apareciendo, y no somos ajenos acá en la ciudad, a problemáticas como la adicción al juego, o sea, la ludopatía, en la cual la persona no está consumiendo ninguna sustancia, simplemente esa conducta repetida o ese comportamiento empieza a causarle una disarmonía, o sea, un problema de armonía, un desorden, una alteración en la cual empieza el deseo de ello, empieza a ser mucho más fuerte que la voluntad para manejar o controlar esa determinada conducta. Cuando empezamos a tener esas alteraciones en el control y todo eso,
empieza a darse entonces lo que es el uso perjudicial, el abuso o la dependencia. Entonces ahí va llegando la persona a una adicción, sea una adicción química o no química, o tóxica o no tóxica, como se está hablando hoy en día, pero fundamentalmente son trastornos de las conductas, de la conducta en general, que son los que empiezan a mostrar o a aflorar lo que son las adicciones. En esa diferencia que es bien importante entre adicciones tóxicas o a sustancias, donde la lista es grandísima también, de pronto vamos a profundizar en ello, porque no solamente es el alcohol, o es cocaína, o es marihuana, o es anfetaminas, son también los fármacos. Eso es otro drama grande que estamos viviendo. No sé si recuerdan cómo uno de los primeros temas de la campaña de Vivir en el Poblado tuvo que ver con una sustancia que está pues de alguna manera bien difundida en nuestra ciudad y que se vende de manera libre en las farmacias, que es este inductor del sueño que se llama Solpidem, y que lo vendían como una cosa totalmente inocua. Ahora nos damos cuenta que no solamente genera adicción, sino que produce alteraciones cerebrales de tipo cognitivo importantes. Entonces sería un grupo. Y un segundo grupo serían las adicciones no tóxicas, con una lista bien grande, ¿sí? Donde finalmente es el comportamiento compulsivo. Y ahí habría como una gradación a la que me voy a referir brevemente. Primero hay como un impulso, ¿sí? Y generalmente empezamos por el consumo. Ahí hay que hacer una diferencia clara entre consumo y adicción. Yo me puedo poner en contacto con una sustancia un tiempo. Todas las sustancias químicas o los comportamientos tienen como un arco de acción. Yo consumo marihuana y eso dura más o menos entre 8 y 10 días, esos alcoholes pegados a mis moléculas de grasa, y el cuerpo se toma ese tiempo para desembarazarse de ellas. Si yo no vuelvo a repetir el consumo en ese tiempo, posiblemente yo soy simplemente un consumidor recreativo. Pues yo me tomo un trago de alcohol o varios tragos de alcohol en una fiesta, eso lo vuelvo a hacer en 2 meses, posiblemente no tenga problemas. Hay simplemente un impulso, un consumo. Pero cuando eso se vuelve ya no impulsivo, sino repetitivo o compulsivo, y el ser humano necesita hacerlo antes de que haya pasado el arco de acción del medicamento, estamos en el primer paso de lo que va a ser una conducta o un comportamiento adictivo. Siderare viene como considerare de mirar las estrellas. Sidereo es astro, es estrella, y viene sideral. Considerare era para los antiguos contemplar las estrellas, y desiderare, desear, era el deseo de ver las estrellas o el deseo de que los astros estén propicios para algo mío. Miren cómo se fue derivando la palabra hacia desideratum, desiderio, deseo. Entonces, termino. Cuando el deseo es más fuerte que mi voluntad, cuando yo desde mi yo no controlo el deseo, estoy en el primer paso de una conducta adictiva, estoy enganchado. Permítame, Claro. yo amplío algo allí, porque cuando al inicio de este conversatorio mencionamos que había algunas conductas que podía manejarse la persona como muy automáticamente o como los animales, pues precisamente pasa eso. Cuando aparece el concepto de compulsión, que es el deseo irresistible a ir a consumir la sustancia a pesar del daño, a pesar de lo que esté pasando, a pesar de que en la casa me estén diciendo tal cosa o tal otra, o de que llegue tarde al trabajo o no llegue. Entonces, mire, en los sistemas neurológicos, que eso depende de la voluntad y depende de la toma de decisiones, esos sistemas neurobiológicos de la parte que llama la corteza prefrontal se van afectando, van perdiendo fuerza, se van alterando y van predominando unos sistemas que son un poquito más bajitos a nivel neurológico, que llaman los subcorticales, y dentro de eso está la amígdala y otros, que son de los instintos primarios. Entonces, por eso, cuando las familias o las personas dicen, pero doctor, tan raro que tiene conciencia, que entiende, pero es que el tener conciencia y entender no quiere decir que no tengamos afectados esos sistemas que nos poseen, nos dan el control y nos dan la posibilidad de mantener esos consumos que mencionaba Jorge dentro de los rangos regulares, por ejemplo el consumo de los alimentos, y no tener un trastorno alimentario, en fin, porque todo eso se va desorganizando y entonces empezamos a actuar más primariamente con otras áreas del cerebro que son de nuestro instinto primario.
Eso lo llamamos en neurobiología el cerebro mamífero. El cerebro Entonces, mamífero. Lo que está diciendo Hugo es que saltamos del cerebro animal, corteza prefrontal es la más Del nuevita y cerebro la más humano. del cerebro Humano, humano, del disculpen, humano. del cerebro humano prefrontal nos volvemos al cerebro mamífero. A actuar automáticamente. Bueno, venga, se van a asustar. Hay dos tipos de adicciones, básicamente, les he entendido. Una adicción tóxica, que es cuando se ingiere Consume una sustancias. sustancia, que Vale. ahora hablamos de ellas. Pero ustedes hablaron ahora de adicciones no tóxicas, en las que no se consume ninguna sustancia. La adicción al juego, por ejemplo. Hoy en día está aumentando mucho la ludopatía. Primero lo veíamos en otros países, programas de algunos de los canales extranjeros. Hoy en día estamos teniendo una problemática severa e importante. ¿Cuántos casinos hay en Medellín? ¿Hay cuántos? Hay 75 marcas de casinos en Medellín, pero cada Bueno, marca de parece. casinos Ya. tiene varios centros o varios locales. Funcionan la gran mayoría las 24 horas y ahí pueden ver ustedes las conductas compulsivas de las personas. Hay personas, uno ve algunos grupos y se van perfilando algunos grupos. A mí me ha llamado mucho la atención que hay casinos que los abren a las 8 de la mañana y yo he visto fila de personas esperando a que abran el casino, Eso. pero que al final de la realización pues realmente queda con más ansiedad, mucho más desorganizado y se crea entonces ese circuito Bueno, adictivo. Generalmente pelado. Pelado, claro. Literal. Pues cuando sale del casino, Una claro. adicción no tóxica, muy frecuente, no solo la de los casinos, es la adicción al trabajo. Esa sí que es Hemos grave. crecido en una cultura, bueno, trabajar y trabajar y trabajar, etcétera, etcétera. No le metamos política. No, me estaba acordando de mi abuelito cuando decía eso. Ahí se acuerda uno de cómo la cultura moderna es la cultura del negocio. O sea, fundamentalmente el ser humano se mueve en la consecución de bienes, de dinero, pero la palabra negocio es hermosísima. En latín es negare otium, niego el ocio. Entonces, siempre estamos oponiendo el negocio como actividad productiva al ocio como actividad creativa. El ser humano necesita las dos cosas. Obviamente es importante cumplir la tarea de cada uno, pero hay seres humanos que donde no cabe la pausa. La gente que llega a la oficina a las 9 y 10 de la noche, llega a las 6 de la mañana a la oficina. Entonces, numerosísimos pacientes que cuentan esas historias. El caballero está levantando la mano repetidamente. Discúlpeme, Sí, diga. discúlpeme, yo quiero, para que terminemos ahí lo de la adicción al trabajo, el próximo artículo que va a salir en el periódico, en Vivir en el Poblado, de la semana entrante, dentro de la campaña que estamos desarrollando de Estar Vivo Vive, es precisamente de adicción al trabajo. Pero se lo devuelves. Bueno, para la última pregunta, una de las adicciones no tóxicas, pero fatales para el ser humano, es el matrimonio. Vamos a hablar de eso. Segundo, la voluntad la perdieron los niños por una cosa muy sencilla. La voluntad nace del sentido o instinto de supervivencia. Ahora los mantenemos hasta los 30 años, no tienen sentido de supervivencia, no tienen voluntad. Ok, muchas gracias. Ahora volvemos. No, esperen, Giovanni, consigue un micrófono. Está envolviendo toda esa gran cantidad de chances que tenemos en Medellín y ahora el baloto que nos está arropando horriblemente. Y ahora volvemos sobre el matrimonio, que es gravísimo. Yo lo del matrimonio no lo Eso no es entendí, una adicción, eso es- pero yo sí quiero la segunda parte Sí, que él claro. mencionó, sobre de que mantenemos los muchachos hasta los 30 años. Sí. Hay algo dentro de los factores protectores que si no se desarrolla, realmente se convierte también en un factor de riesgo, y es la falta de proyectos de vida. O sea, cuando no hay un proyecto de vida a corto, mediano y largo plazo, son esas personas que a los 30 años todavía no saben qué van a hacer. Yo les pongo como ejemplo, hace unos 2 años me llamó una señora, me dijo: doctor, yo quiero que usted me atienda a mi muchacho, a mi niño. Yo le dije: claro señora, ¿cómo no? Es que tiene un problema de adicción. Entonces va llegando una señora de 86 años con su niño de 52. Yo le pregunté a él, yo le dije: ¿vos qué querés hacer en la vida? Y yo le dije: yo no sé. ¿Y vos de qué vivís? De la pensión de mi mamá. Entonces yo le dije: hermano, lo primero que tenemos que hacer es
estructuremos un proyecto de vida. Usted ya pues no va a ser astronauta ni va a ser deportista, pero miremos un proyecto de vida acorde con esto, porque es que si no vas a seguir patinando el mismo cuento. A falta de proyectos de vida en nuestros muchachos, mire el ejemplo que nos acaban de dar los deportistas en los Juegos Olímpicos, que van teniendo un proyecto de vida, van desarrollando unas actividades que son protectoras y finalmente van visualizando un norte en su vida, y esos proyectos de vida los van fortaleciendo. Entonces nosotros como padres debemos ir trabajando todos estos elementos e irlo fortaleciendo para que sean factores protectores. Me resulta incomprensible volverse adictivo a la rutina que implica el trabajo, a la repetición, al cumplimiento de un horario. ¿Qué hay detrás de esa adicción no tóxica al trabajo? En las adicciones no tóxicas, como en la mayoría de las adicciones, es precisamente que la persona está queriendo estar fuera de sí, o sea, no quiere estar mirándose, no quiere estar introyectándose, no quiere ver cómo está su individualidad. Entonces la persona ocupa su tiempo o jugando o trabajando. En nuestra cultura, mucho por lo de consecución de dinero y todas estas cosas, pero cuando se desencadena la adicción como tal, realmente la persona no está dándose silencios, tiempos para mirarse, para introyectarse, para ver qué no está bien y qué poder abordar o corregir. Y esas son unas de las evasivas, por ejemplo, que encontramos nosotros para la parte de rehabilitación en los pacientes. O sea, hay un elemento común, reforzando lo que dice Hugo, lo podríamos llamar el síndrome del escapismo. El ser humano moderno, y eso viene desde la educación y de la familia, no tiene la capacidad de entrar en su propio mundo interno, ¿sí? La cultura moderna siempre nos está haciendo pensar que la realización, la satisfacción personal, la felicidad está afuera. Y estamos siempre buscando afuera objetos, sustancias, comportamientos, pero siempre afuera. Cuando invitamos a los pacientes, igual reitero lo que dice Hugo, un poco a mirarse a sí mismos, a sentir que la fuerza interior, Paracelso llamaba eso el médico interno. Cada uno tiene un médico interior y una posibilidad de recomponer, de reordenar, de escuchar finalmente lo que le está pasando. A la mayoría de la gente le cuesta muchísimo eso, porque quieren, y culturalmente estamos enmarcados en esa relación inadecuada entre terapeuta y paciente, que el asunto sea resuelto desde afuera. El medicamento es un medio, algún tipo de terapia es el medio para llegar precisamente como a lo que hablábamos ahorita antes, es a la rehabilitación, a la sanación finalmente, pero no se puede poner siempre en un objeto, en una tableta o en un medicamento la solución a alguno de estos problemas. Bueno, el Internet es un invento que tiene menos de 20 años de uso comercial. Es sorprendente ver a los nativos digitales que se llaman. Ellos creen que el mundo existía, o sea, que el mundo antes era como el de ahora, que había celulares, había conexión de Internet, había una nube, etcétera, etcétera.